la absorción de los nutrientes, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, el quimo, esa sustancia semisólida, ya lo hemos transformado a kilo, ¿no? Y los nutrientes que este contiene se han convertido en moléculas pequeñas, tales como azúcares simples, ácidos grasos de cadena corta, media, ¿no ve? Y son absorbidos por la vellosidad intestinal. Así se vería un corte de nuestro intestino, ¿no? Todos estos deditos que se ven ahí son terminaciones, láminas, dice lámina epitelial de la mucosa, vellosidad intestinal, glándulas intestinales que están conectadas, fíjense aquí, a las venas, ¿no? Las venas, donde vamos, son puras terminaciones bien conectadas. Aquí otro ejemplo, cómo se vería la conexión, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que se absorbe aquí va a ir directo hacia ¿dónde? Hacia el hígado. Y el hígado es que va a decir a dónde la va a mandar en las diferentes partes del cuerpo. Por eso es tan importante el funcionamiento del hígado. Un resumen de las enzimas en el proceso de digestión. Ya hablamos de la tialina, o amilasa salival, para que no se olvide, la vamos a encontrar en la boca, rompe el almidón y me produce azúcares. Luego tenemos la pexina, que la vamos a encontrar en el estómago, me va a romper las proteínas hasta aminoácidos. Vamos a encontrar maltasa en el intestino delgado, junto con la amilasa que está en el páncreas, me va aquí los azúcares dobles, y me lo va a llevar a azúcares simples. Y la amilasa, el almidón, me lo va a romper hasta azúcares. La lipasa lingual y la lipasa general, que la produce el páncreas, me lo rompe la grasa hasta ácidos grasos. Y aparte de la pexina, también tengo la tripsina, que la produce el páncreas, rompe las proteínas y me obtengo aminoácidos. Con relación al metabolismo, bueno, ustedes han llevado 2 materias de metabolismo, ¿no ve? Por lo tanto, esto es una barrida rapidita, porque ustedes esto se lo saben mejor que yo. Aquí llegan los nutrientes y el oxígeno que siempre estamos ingresando, lo vamos a llevar hasta la célula y se comienza el metabolismo. Vamos a obtener transformaciones física-químicas, los nutrientes se convierten en parte integrante del cuerpo o lo vamos a transformar hasta energía si la necesitamos inmediatamente. Son utilizados para las actividades metabólicas. Dice que las células del cuerpo utilizan principalmente carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Podemos hablar de la actividad metabólica de cada una de estas sustancias en el organismo. Empecemos por los carbohidratos. Simplemente decir que lo que vamos a transformar los carbohidratos son azúcares. Y el más importante, que más abunda, el que más necesitamos, es la glucosa. La podemos utilizar inmediatamente en las mitocondrias de la célula para liberar energía mediante el proceso de respiración aeróbica, ¿no? Si la glucosa no se necesita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a almacenarla. La vamos a almacenar reagrupándola, formando el glucógeno. Apenas un pequeño porcentaje podemos transformar en glucógeno o en almidón animal, que lo llamamos, ¿no?, el glucógeno. Dijimos aquí que apenas podemos almacenar el 1%, ¿no? El glucógeno en el cuerpo es muy pequeña la cantidad porque nosotros no es compatible la vida con el almacenamiento de azúcares, ¿no? No es compatible. Nosotros no tenemos esa facilidad que tienen los vegetales, las plantas, en almacenar sus azúcares en forma de almidón. No, con nosotros no es compatible. Entonces, lo que hacemos, el sistema es lo que hace cuando hay un gran exceso de ese tipo de compuestos, lo va a llevar hacia otro. ¿Lo va a almacenar en forma de qué? De grasa, doctor. De grasa.
nuestro cuco de cada uno, ¿no? A medida que la glucosa se acaba, entonces se tiene que desintegrar el glucógeno para liberarla. Espero que ustedes sepan cómo se llaman esos procesos metabólicos, ¿ya? En caso de la escasez de glucosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos transformar, obtener a partir de aminoácidos, a partir de los ácidos grasos o del glicerol directamente. Aquí este es el esquema, vamos a ver, de la digestión de los carbohidratos. Aquí yo tengo la boca, ¿no? Donde, bueno, dice, vamos a ver, tengo la boca, tengo el estómago y tengo el intestino. Aquí, entre cada uno de ellos hay etapas diferentes, ¿no? Entonces, somos los bebecitos. ¿De qué se alimentan? Solamente de la leche materna. Entonces aquí la lactosa que yo tengo, 0 a 100% de los carbohidratos dietarios de la infancia, directamente se pasan al lumen donde van a entrar en contacto con la lactosa, no, perdón, con la lactasa, aquí, en el borde del cepillo. Y esta lactasa me lo va a transformar en galactosa y en glucosa. Aquí vamos a utilizar la proteína transportadora en presencia de sodio y me lo va a poder pasar al citosol como galactosa y glucosa. ¿Ya? Ya empiezo a adicionarle a la alimentación algún tipo de cereal, algún almidón, 60-70% de los carbohidratos dietarios después de la infancia. Acuérdense que hemos dicho que va a estar en contacto con la amilasa, primera enzima, el ácido clorhídrico del estómago, que también me degrada almidón, y aquí ya vamos a recibir en el lumen alfa-destrinas, maltotriosa, ¿no? Que se va a entrar en contacto con la amilasa pancreática y me lo transforma en isomaltasa, perdón, aquí hay enzima, isomaltasa y destrinasa en el borde del cepillo, lo transforma todo a glucosa con su proteína transportadora mediante transporte activo y al citosol como glucosa. Es el mismo almidón, o bueno, yo puedo consumir destrinas y puedo consumir aquí la sacarosa de almidón, destrina, sacarosa, 20 a 30% de los carbohidratos dietarios después de la infancia pasan el estómago en contacto con el ácido clorhídrico, la maltosa, la maltasa la transforma, la sacarasa también aparece otra enzima, me transforma glucosa, me transforma fructosa, ¿no? Me la rompe aquí. Igual una proteína transformadora y puedo utilizar la glucosa por transporte activo y la fructosa por difusión facilitada. Entonces, ¿qué es lo que entra al citosol? Infancia, galactosa. Si yo sigo tomando leche durante toda mi vida, voy a tener galactosa, voy a tener glucosa y voy a tener fructosa. Son mis 3 azúcares que van a ingresar al citosol. Otra forma de verlo el esquema, aquí están el almidón, la alfa-amilasa, maltosa, maltodestrina, alfa-destrina, la sucrosa, la lactosa y aquí todas las enzimas, maltasa, destrinasa, sucrasa, lactasa. Su formación en glucosa, fructosa, galactosa y su difusión, transporte activo, difusión facilitada y aquí ya está en la célula, ¿no? Donde atravesó la membrana celular y ya está en el sistema en forma de glucosa, fructosa, galactosa. Los lípidos. Estos sufren diversas transformaciones. El cuerpo aprovecha la grasa principalmente para energía, porque ya dijimos que 1 gramo de grasa me va a producir 9 kilocalorías. Entonces, es el doble y más de los carbohidratos, que es 4. Y una gran parte de la grasa la vamos a almacenar. Otra es empleada para realizar funciones particulares, como los fosfolípidos, que lo vamos a usar en la formación de membranas celulares.
Entonces, cuando ingresa al cuerpo en cantidades muy grandes, carbohidratos que no pueden almacenarse en forma de glucógeno, lo vamos a transformar, como dijeron en la transparencia anterior. Las sustancias se denominan triglicéridos y se depositan en los tejidos adiposos. Si el cuerpo lo necesita, no cuenta con ello, entonces lo fabrica a partir de las proteínas. Y aquí está el esquema de lo mismo, la boca, el estómago y el intestino. Aquí nosotros la grasa, que está formada por triglicéridos, los de cadena larga y los de cadena media, entran en contacto con la lipasa lingual y las del estómago y me los va a transformar, a pasar al lumen, donde vamos a tener el contacto de la lipasa pancreática, de la colipasa, y en el caso de los de cadena media, también de la lipasa, se mezclan con la micela, perdón, con las sales biliares, y me va a formar micelas, ¿no? Me forma micelas, y esas micelas pasan el borde del cepillo aquí, en contacto, ¿no? Formando aproproteínas, fosfolípidos, colina, colesterol, ácidos grasos de la dieta mayor a 12 carbonos, la vitamina liposoluble, los monoglicéridos a menor a 12 carbonos van directo a la vena porta y esto forman los kilomicrones. Los kilomicrones vaya hasta el sistema linfático, ¿no? Al citosol. Entonces, ese es el camino que van a llegar las grasas hasta pasar al sistema interno, ¿no? Aquí otro esquema, la luz intestinal, los triglicéridos en contacto con lipasa, colipasa, ácido graso más monoglicéridos, los ácidos biliares, las sales biliares, y forma la micela, que es absorbida de forma pasiva por solubilización, ¿no? Se acoplan y pasan como monoglicéridos, como ácido graso. Y aquí va a haber una resíntesis de triglicéridos, junto a las proteínas, y me forman kilomicrones, todo esto, ¿no? Reacilación de los fosfolípidos, el colesterol, y pasa los kilomicrones. Estos son considerablemente de tamaño grande, ¿no? Pero igual atraviesan la célula intestinal. De la proteína, como le dije, tengo un tema aparte. Aquí solamente voy a mencionar que forman las 3/4 partes de los tejidos que tiene el cuerpo. Por lo tanto, es considerada fundamental y no solo a nivel estructural, sino también a nivel funcional. Cuando ingresan a los aminoácidos, que son los constituyentes de la proteína, de inmediato ya la transportamos a los ribosomas. Y ahí es que comienza la síntesis, ¿no ves? Comemos proteína, absorbemos aminoácidos y luego formamos proteína dependiendo de qué, de la necesidad que tenga el sistema, ¿no? De la necesidad que tenga la célula, o si tenemos que reparar alguna herida, estoy en crecimiento, formando músculo, entonces vamos a llevarla a la parte específica del cuerpo. Como todo, muchas veces cometemos exceso, ¿no? Y si hay proteína en exceso, que solamente se puede almacenar una parte, ¿qué va a pasar? Esos aminoácidos van a estar permaneciendo en la sangre y lo vamos a desdoblar para producir energía a partir de ellos. Pero cuando las personas consumen muy poco o ningún alimento rico en proteína, es lo contrario, ¿no? El cuerpo la utiliza la proteína que constituyen los tejidos. Y ahí comienzan a perder la masa muscular, perder la tonicidad y va a llevar un proceso de desnutrición. ¿En qué terminan los aminoácidos en exceso en el cuerpo? ¿Alguno de ustedes sabe? Silencio total.
En amoníaco, en urea. En amoníaco y en urea. ¿Y cómo se llama esa enfermedad para los que sufren esos depósitos que se forman? Gota, doctor. La gota. La gota. ¿Qué es lo que se produce entonces? Exceso de ácido úrico. Ácido úrico, exactamente. El exceso de ácido úrico, que es lo que provoca la gota, los cristales se depositan en las articulaciones y provoca mucho dolor. Y comienzan a crearse depósitos, ¿no? Que se van calcificando inclusive y transformando las terminaciones de los dedos, porque principalmente se van a los dedos de los pies, ¿no? Del dedo gordo del pie. Pero también se depositan en los codos, en algunas de las otras articulaciones. Los minerales son muy importantes, junto con las vitaminas, y tienen casi la misma forma de ser metabolizados, ya que se ingieren en pequeñas cantidades que las vamos a llamar trazas, ¿no? Son absorbidos en el intestino delgado, como vimos en la diapositiva de absorción, y estas sustancias llegan al torrente sanguíneo, donde la vamos a llevar a los diferentes órganos, se aprovechan, desempeñan diferentes funciones en el cuerpo humano. Aquí vemos las vitaminas, solamente la forma en la que se obtiene y se transporta, ¿de acuerdo? Aquí el ácido ascórbico, la riboflavina, junto con la tiamina, la vitamina B1, tiene un transporte activo acoplado con sodio, es decir, necesitamos sodio para poder pasar, ¿no? La del complejo B, el B6, piridoxal, piridoxina, piridoxamina, ¿no? Por medio de la fosfatasa, la vamos, todas con fósforo aquí, ¿no ven? La fosfatasa rompe el enlace del fósforo y la transforma en la base piridoxal, piridoxina y piridoxina. Estas tienen una difusión pasiva. La niacina, ¿no? Con la glucohidrolasa me la va a transformar, el NAD y el NADP, me lo va a transformar a niacinamida y ácido nicotínico. Y aquí vamos a tener difusión simple, pues si hay concentraciones muy altas, o facilitadas si sus concentraciones son bajas. El ácido fólico, tan importante en el embarazo, ¿no? Tenemos la enzima conjugasa, me va a transformar el THF poliglutamato a THF monoglutamato y me lo va a transportar mediante transportadores o difusión. Aquí hay, bueno, esta también es, esta es transportado por los transportadores, ¿no? Tenemos la biotina, la vitamina B8, mire que está acoplada a una proteína, liasina, alocarbosidasa, la enzima que me va a romper junto con las proteasas para quitar aquí la proteína y me va a combinar biotina, N-liasina, más proteína, otra enzima, la biocitidinasa, perdón, y me va a liberar biotina y lisina, y ambas por difusión pasiva o transporte saturado. Bien, esa era la presentación del día de hoy. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, Luis Fernando. En el proceso de absorción y reabsorción en el aparato digestivo, en intestino grueso, las sustancias que se absorben pueden ser eliminadas, ¿en qué tiempo? Y porque usted dijo que se absorben el agua, ¿no? Cuando Sí. las necesitan. Claro, en el metabolismo nosotros vamos a absorber lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Aminoácidos para formar proteínas, ácidos grasos de cadena corta, cadena larga, para todo lo que necesita ese tipo de compuestos. Vamos a necesitar glucosa, porque glucosa, como dije, fructosa, galactosa, son absorbidas. Y todos los minerales y las vitaminas. Todo lo que no entra en esto que yo he mencionado, el
sistema lo va juntando para eliminarlo, ¿no ves? Entonces, lo que yo dije que en el intestino grueso, si tú dejas lo que ya son heces por mucho tiempo en contacto ahí abajo, él va a seguir absorbiendo agua, ¿no? Tratando de absorber la mayor concentración de lo que queda allá abajo. Si te fijas en el esquema que pusimos, en la absorción, lo que se absorbe allá abajo es solamente agua, sal, como cloruro de sodio, y los ácidos grasos de cadena corta. ¿Ya? Después de ahí ya no se absorbe más nada al final del intestino grueso. Entonces, por eso tenemos que mantener siempre una buena hidratación para mantener el sistema, no obligándolo a que me absorba agua al final, ¿no? Y me mantenga la heces suave. La otra es la fibra, porque la fibra tenemos dos tipos, la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble me va a agarrar la glucosa arriba y el ácido graso, la grasa, y la va a formar como una red, y la va a proteger, y la va llevando para que yo la absorba más fácil, ¿no? Mientras que la otra fibra, la insoluble, la celulosa, lignina, eso que es el desecho de, ¿cómo le dicen ustedes? El bagazo. Sí, ¿no? Eso va a ir como si fuera un cepillo, ¿ya? Él va a ir cepillando las paredes del intestino y me va a colaborar para retirar células muertas, para retirar bacterias que no son las que necesita el cuerpo. Entonces, me la va a ir eliminando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, después de un proceso de una diarrea, vamos a suponer, ¿no? Que todo el mundo ha pasado por una diarrea. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? En la diarrea, ¿cómo empieza? Yo tengo mi bacteria, ¿no ves? Tengo mis bacterias que están ahí en el cuerpo, en el intestino. Entonces viene una bacteria que la colonizadora, mala, entonces viene y se empieza a colonizar, a crecer, y me obliga a que mis bacterias buenas vayan saliendo, las va desplazando. Entonces, ahí empieza el proceso de la diarrea. Empezamos a eliminar líquido, el cuerpo está tratando de botar esa bacteria y hasta que llegamos a un momento en que ya la eliminamos. Entonces, en ese momento el intestino está desprotegido. El intestino está sin mi flora habitual. Entonces yo tengo que reforestarla, tengo que cuidarla, tengo que mantener. Por eso le he puesto en uno de los temas de las investigaciones, he puesto, a ver si la encuentro ahorita, microbiótica intestinal. Es decir, ya yo estoy loco por escuchar esa presentación, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr? Incluyendo yogur en la alimentación. Puedo comprar en la farmacia, hay unos frasquitos que vienen con lactobacillus, ¿no? Que viene con una dosis, uno lo toma y comienza a reforestar el intestino. Comienza a reforestar el intestino y lo vamos a mantener cuidándolo. Siempre acuérdense, nosotros tenemos que cuidarlo, ¿no? Comiendo frutas y verduras crudas, frutas, vegetales cocidos, incluyéndolo en la alimentación. Eso me va a ayudar, porque eso me va a mantener siempre un intestino saludable. Bien, ¿algo más? Con esto finalizamos entonces la clase de hoy. Gracias por participar, nos vemos la semana próxima.